Bienvenidos a Virtud en Verso, el lugar donde exploramos los secretos más profundos de la Biblia y descubrimos enseñanzas que todavía hoy transforman vidas. Hoy vamos a hablar sobre Juan 1:1 y cómo el Verbo se hizo carne, un versículo que puede ser la clave para entender toda la Escritura. Antes de sumergirnos en este tema, comenta desde dónde nos estás viendo, deja tu like y prepárate para un viaje que mezcla filosofía cristiana, misterio y reflexiones prácticas para tu día a día. Antes de que existiera el primer sonido en el universo, antes de que cualquier estrella encendiera su luz y antes de que la tierra tuviera forma, ya existía el Verbo. Esa es la grandiosa revelación que Juan nos presenta justo al inicio de su evangelio. No comenzamos la historia en Belén, ni en los años del reinado de César, sino en la eternidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. La mente humana no alcanza totalmente lo que significa existir antes del tiempo, pero aquí somos invitados a contemplar que Jesús no nació para comenzar a existir. Él ya existía antes de todas las cosas. Él es la palabra viva, eterna, inmutable, fundamento de toda la creación. Cada detalle de la Biblia solo encuentra pleno sentido cuando reconocemos esta verdad. El Verbo no es solo sonido o lenguaje, sino la propia expresión del ser de Dios, una comunicación directa de lo divino a lo humano. Por eso Juan no inicia con genealogías, como Mateo, ni con narrativas históricas, como Lucas, sino que nos lleva a la raíz de todo. Cristo es eterno, absoluto, infinito. Antes de que hubiera cielo o infierno, ya existía el Verbo. Antes de que hubiera ley, ya existía el Verbo. Antes de que hubiera pecado, ya existía el Verbo. Esto cambia completamente nuestra percepción de la fe, porque no seguimos una religión nacida en el tiempo, sino a un Dios que es anterior al propio tiempo. Cuando Juan usa la palabra logos para describir a Jesús, no elige ese término por casualidad. En la cultura judía, la palabra de Dios era vista como activa, creadora, capaz de llamar a la existencia aquello que no existía, como en Génesis, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Ya en la filosofía griega, el logos representaba la razón suprema, la lógica que sostenía todo el orden del cosmos. Al unir estas dos tradiciones, Juan está afirmando que Jesús es la encarnación de esa palabra creadora y de esa razón eterna. Él es tanto el poder que hizo existir el universo, como el sentido que da orden a todo lo que vemos. No hay caos que escape a su soberanía. No hay vacío que no pueda ser llenado por él. Esta declaración es revolucionaria. El sentido de la vida no es una teoría o un concepto abstracto, sino una persona viva. Así, al leer la Escritura, percibimos que todas las promesas, leyes y profecías encuentran su punto máximo en el Verbo. Él es la clave de lectura de la Biblia, el centro que conecta Génesis con Apocalipsis. Ignorar esto es como intentar armar un rompecabezas sin la pieza central. Por eso, comprender Juan 1:1 es comprender la Biblia entera. Al declarar que el Verbo estaba con Dios, Juan nos revela algo más allá de la eternidad. Habla de relación. No se trata solo de existencia, sino de comunión perfecta, íntima, eterna. El Hijo estaba vuelto hacia el Padre, en plena armonía, en una unión que sobrepasa cualquier vínculo humano. Y al decir que el Verbo era Dios, Juan elimina toda posibilidad de reducir a Jesús a un maestro iluminado, a un profeta o a un ser creado. Él no es un mensajero divino, Él es el propio Dios en su plenitud. Esta comprensión nos obliga a revisar nuestra fe. No seguimos a alguien que apenas nos muestra el camino. Seguimos a aquel que es el camino en sí mismo. Juan 14:6. Es el propio Creador que se hizo accesible, que dejó el trono de la eternidad para habitar entre los mortales. Este misterio, llamado por los teólogos encarnación, es el puente entre el cielo y la tierra. Dios no envió un intermediario, Él vino personalmente. Por eso, cada gesto de Cristo en los evangelios es una revelación del corazón divino. Si queremos entender al Padre, miramos al Hijo. Si deseamos comprender la voluntad de Dios, observamos la vida del Verbo
hecho carne. Es la clave de la fe cristiana. Dios se revela por medio de Dios. La profundidad de Juan 1:14 nos lleva a reflexionar sobre la presencia del Verbo en nuestras propias vidas. Cuando leemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14, no estamos solo ante un relato histórico, sino ante una realidad que toca a cada ser humano. El Creador eligió involucrarse en la fragilidad humana, experimentar limitaciones, dolores y alegrías, para que pudiéramos ver el amor divino de forma concreta. Esta encarnación nos enseña que Dios no es distante, no es abstracto, no observa el mundo desde fuera. Él entra en la historia, participa de la vida, se acerca al sufrimiento y a las elecciones de cada persona. La lección para hoy es clara. La verdadera espiritualidad no se distancia de la realidad, sino que la abraza. Así como Cristo habitó entre los hombres, somos llamados a vivir nuestra fe en lo cotidiano, con compasión, valentía y sabiduría. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada gesto de amor es una oportunidad de reflejar al Verbo que se hizo carne. El mundo espiritual se revela en acciones concretas, y al reconocer la presencia del Verbo en nosotros, pasamos a percibir que la eternidad no es solo un futuro lejano, sino una realidad que comienza a manifestarse en nuestras elecciones de hoy. El Verbo se hizo carne también nos enseña sobre humildad y servicio. Dios, que podría haberse presentado en poder absoluto y gloria incontestable, eligió nacer en un establo, en medio de la simplicidad y la vulnerabilidad. Esta elección nos desafía a reconsiderar nuestras propias concepciones de grandeza e importancia. La verdadera fuerza no se manifiesta en imposición u ostentación, sino en la capacidad de servir y ponerse al lado del otro. Cristo nos muestra que la divinidad no elimina la empatía, al contrario, la hace plena. Cada palabra que Él pronunció y cada acción que realizó revelan una sabiduría que trasciende el tiempo, pero que también se adapta a las circunstancias humanas. Hoy todavía podemos aprender de esto. Nuestro valor no depende de títulos, riquezas o reconocimiento, sino de la manera en que vivimos el amor y la justicia en lo cotidiano. El Verbo, en su encarnación, rompe todas las barreras que separan lo divino de lo humano, lo sublime de lo simple. Él nos invita a mirar el mundo con ojos compasivos, a actuar con integridad y a buscar la paz, incluso cuando todo parece perdido. Esa es la esencia del cristianismo. Dios con nosotros, no distante, sino presente en cada acto de bondad, en cada decisión justa, en cada gesto de amor silencioso. Al comprender que el Verbo se hizo carne, somos invitados a reflexionar sobre la naturaleza de la comunicación divina. La palabra de Dios no es solo escrita o hablada, se vuelve visible, tangible y comprensible a través de la vida de Cristo. Esto significa que el mensaje de Dios no está confinado a textos o rituales, sino que se manifiesta en actitudes, ejemplos y relaciones. Jesús nos enseña que oír la palabra es insuficiente si no la traducimos en acciones concretas. Cada milagro, cada enseñanza y cada gesto de compasión revela la lógica del amor divino aplicada a la realidad humana. Para el mundo contemporáneo, esto es un llamado a la autenticidad. No basta profesar fe, es necesario vivirla, incorporando valores como justicia, perdón, humildad y solidaridad. El Verbo encarnado nos recuerda que Dios no quiere espectadores pasivos, sino discípulos activos. El Evangelio no es teoría abstracta, es práctica viva. Y a medida que nos acercamos a la vida de Cristo, comenzamos a percibir cómo la palabra eterna puede transformar no solo a individuos, sino a comunidades enteras. Entender Juan 1:1 es, por lo tanto, comprender que lo divino se comunica por medio de la experiencia humana, guiándonos con claridad y propósito. El Verbo se hizo carne también nos enseña sobre la realidad del sufrimiento y de la fragilidad humana. Dios no ignoró los dolores del mundo, Él los asumió. Cristo experimentó hambre, cansancio, tristeza y soledad, mostrando que la vulnerabilidad no es señal de fracaso, sino camino para la empatía verdadera. Cada lágrima de Jesús es un reflejo del cuidado divino que se
involucra con el sufrimiento humano. Esta verdad nos desafía a percibir que la fe no nos exime de las dificultades, sino que nos proporciona herramientas para enfrentarlas con valentía y sabiduría. La encarnación revela que Dios no está distante del sufrimiento. Él lo comparte, ofreciendo consuelo y dirección. En el mundo moderno, donde el sufrimiento muchas veces es ignorado o minimizado, esta lección se vuelve aún más relevante. Compasión es más que sentimiento, es acción. Cuando abrazamos nuestras propias debilidades y reconocemos el dolor del otro, nos acercamos al Verbo que se hizo carne. La humildad ante la vida y la atención a las necesidades del prójimo son formas concretas de experimentar la presencia divina. Así, Juan 1:14 no solo revela el nacimiento de Cristo, sino que nos invita a vivenciar la presencia de Dios en lo cotidiano, en cada gesto de cuidado y solidaridad. La encarnación del Verbo también revela la importancia de la verdad y de la integridad. Dios no se escondió detrás de misterios incomprensibles. Él se hizo visible y humano, ofreciéndose como modelo de vida recta. Cada palabra de Cristo es coherente, cada acción refleja su carácter divino. Esto nos desafía a vivir de manera consistente, uniendo fe y práctica, palabra y acción. En el mundo contemporáneo, donde la falsedad y la superficialidad predominan, el ejemplo del Verbo encarnado es una invitación a la autenticidad. La vida cristiana no es solo una serie de creencias, sino una manifestación concreta de la verdad en todas las elecciones. Jesús nos muestra que honestidad, humildad y transparencia no son solo virtudes morales, sino reflejos del propio Dios actuando en nosotros. Cada decisión diaria puede ser guiada por esta luz, transformando conflictos en aprendizaje y desafíos en oportunidades de crecimiento espiritual. Al comprender que la palabra eterna se hizo carne, percibimos que vivir con integridad es caminar en la misma dirección del Verbo, permitiendo que Dios se manifieste a través de nuestras acciones. Así, Juan 1:14 se convierte en más que un relato. Es una guía para conducir nuestra vida en alineación con la verdad divina. El Verbo encarnado también nos invita a reflexionar sobre el poder del amor transformador. Dios, al asumir la forma humana, no trajo juicio inmediato, sino cercanía y compasión. La encarnación es una invitación al cambio, a la renovación interior, mostrando que el corazón humano puede ser moldeado por el ejemplo divino. Cada gesto de Jesús revela paciencia, perdón y dedicación al prójimo, estableciendo un patrón de amor que trasciende convenciones sociales y barreras culturales. Esta manifestación del amor divino nos enseña que fe sin acción es incompleta. El verdadero amor se demuestra en actitudes concretas, incluso ante la adversidad. Hoy podemos aplicar esta lección en nuestras relaciones, escuchar más, comprender más y juzgar menos. El mundo necesita personas que reflejen al Verbo encarnado en sus elecciones diarias, en cada palabra proferida, en cada acto silencioso de bondad. Juan 1:14 nos recuerda que el amor no es solo sentimiento, sino fuerza activa que transforma corazones, familias y comunidades. Al internalizar esta verdad, comenzamos a percibir la eternidad manifestándose en nuestras vidas a través de pequeños gestos llenos de significado y propósito. La encarnación del Verbo nos recuerda que la verdadera sabiduría está en acercarse a la simplicidad. Jesús, siendo divino, eligió la forma humana para enseñar que el conocimiento supremo no se revela en ostentación o complejidad, sino en gestos claros, ejemplos concretos y actitudes comprensibles por todos. Él habló por parábolas, sanó con manos humanas y abrazó a personas marginadas, mostrando que la grandeza de Dios se manifiesta en aquello que es accesible y cercano. Este principio nos enseña a vivir con humildad intelectual y espiritual. Aprender es también escuchar, observar y servir, no solo acumular información. En tiempos
en que el conocimiento es muchas veces confundido con estatus o poder. El ejemplo del Verbo encarnado nos invita a recordar que sabiduría y servicio caminan juntos. Comprender Juan 1:14 es percibir que la presencia de Dios entre nosotros no se traduce en privilegios o ventajas, sino en inspiración para transformar vidas de manera práctica. Así, cada acción que buscamos realizar con integridad, cada decisión guiada por el amor y por la verdad, refleja la manifestación de la palabra eterna en lo cotidiano humano. Cristo nos enseña que la sabiduría que salva es aquella que se dona, que enseña, que sirve y que transforma. El Verbo se hizo carne también nos revela la importancia de la esperanza viva. Al habitar entre nosotros, Jesús mostró que la presencia de Dios no se limita a momentos de triunfo, sino que se extiende a las dificultades y desafíos inevitables de la vida. Cada acción, cada milagro y cada palabra de Cristo transmitía la promesa de que, incluso en las sombras, hay luz disponible para aquellos que confían en el Verbo. Esta encarnación nos enseña que la esperanza no es una expectativa pasiva, sino una fuerza activa que nos impulsa a actuar, perseverar y transformar situaciones adversas en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Hoy, ante un mundo marcado por incertidumbres, Juan 1:14 nos recuerda que Dios no nos abandona. Él entra en la historia humana para guiarnos. Cada dificultad enfrentada con fe, cada obstáculo superado con valentía, refleja la presencia del Verbo en nuestras vidas. Así, la esperanza cristiana no es teoría, sino experiencia concreta, nutrida por el ejemplo del Verbo encarnado. Entender esta verdad nos inspira a vivir con confianza, sabiendo que la eternidad se manifiesta en cada momento de perseverancia y amor practicado. La encarnación del Verbo también nos revela la fuerza del perdón. Jesús, siendo divino, podría haber venido al mundo para juzgar inmediatamente, pero eligió caminar entre los hombres ofreciendo reconciliación y restauración. Cada encuentro, cada gesto de misericordia demuestra que la transformación del corazón humano comienza cuando reconocemos nuestras fallas y buscamos renovar nuestra vida según la voluntad divina. Esta lección es esencial para los días de hoy. El perdón no es solo un acto espiritual, sino una práctica que libera y sana. Cuando aplicamos la gracia que aprendemos con el Verbo encarnado, nuestras relaciones se convierten en reflejos de la compasión de Dios. Juan 1:14 nos recuerda que la palabra no es distante o inalcanzable. Se manifiesta en lo humano, enseñándonos a actuar con paciencia, comprensión y misericordia. Cada conflicto resuelto, cada ofensa perdonada, cada gesto de reconciliación es la encarnación del Verbo en nuestras vidas. El perdón es, por lo tanto, un camino de libertad que nos acerca a la esencia divina y nos convierte en instrumentos vivos del amor que Cristo trajo al mundo. El Verbo se hizo carne para mostrarnos que el verdadero liderazgo es servidor. Jesús, aun siendo Dios, no buscó dominar o imponer su voluntad por la fuerza, sino que enseñó por el ejemplo y por el amor. Él lavó los pies de los discípulos, caminó entre los humildes y se puso al lado de los excluidos, revelando que la autoridad verdadera se manifiesta en el cuidado y en la empatía. Esta lección es esencial para los tiempos actuales, cuando el poder muchas veces se asocia a la opresión y al egoísmo. El Verbo encarnado nos muestra que el liderazgo es servir, guiar por el ejemplo, proteger y elevar a aquellos que nos rodean. Juan 1:14 nos enseña que la presencia de Dios entre nosotros redefine valores sociales. La grandeza no se mide por títulos, sino por el impacto positivo que tenemos en la vida del otro. Cada decisión tomada con justicia, cada palabra de aliento, cada acto de apoyo al prójimo refleja la sabiduría del Verbo. Si deseamos transformar comunidades, instituciones y relaciones, debemos internalizar este principio. El verdadero poder está en servir, y servir es amar como Cristo amó. La encarnación del Verbo también nos revela la importancia de la paciencia y del tiempo divino. Jesús no comenzó su obra de ministerio por el clamor o por la prisa, sino que siguió el plan del Padre,
creciendo en sabiduría, edad y gracia. Lucas 2:52. Esta trayectoria nos enseña que la transformación, el aprendizaje y la madurez demandan tiempo y que el crecimiento espiritual no se mide por la velocidad, sino por la profundidad. Hoy, en 1900, una sociedad inmediatista, es fácil olvidar que cada etapa de la vida tiene su propósito y que el tiempo de Dios es perfecto. Juan 1:14 nos invita a confiar en ese ritmo divino, recordando que cada desafío, cada espera y cada experiencia forma parte de un proceso mayor. Al observar al Verbo encarnado, percibimos que la paciencia no es pasividad, sino sabiduría activa, que nos permite actuar de manera correcta y eficaz. Cada momento de espera es una oportunidad de preparación. Cada dificultad es una invitación a fortalecer la fe. Así, aprender a esperar, a observar y a actuar en el tiempo correcto es internalizar la presencia del Verbo en nuestras vidas, reconociendo que Dios conduce la historia con precisión y amor. El Verbo se hizo carne también, nos enseña sobre la importancia del coraje moral. Jesús enfrentó a autoridades, confrontó injusticias y se mantuvo fiel a la verdad del Padre, incluso cuando eso significaba sufrimiento y rechazo. Este coraje no era agresivo, sino fundamentado en la convicción y en la integridad. Para el mundo de hoy, donde frecuentemente se opta por el camino más fácil o por el silencio ante el error, esta lección es vital. Seguir la verdad divina exige fuerza y determinación. Juan 1:14 nos recuerda que la encarnación no es solo sobre amor y compasión, sino también sobre firmeza en aquello que es justo y verdadero. Cada decisión valiente, cada palabra de defensa de lo que es correcto, refleja al Verbo en acción. Cristo nos muestra que el verdadero coraje no busca conflicto, sino que sostiene lo que es correcto, incluso ante críticas, desprecio o incomprensión. Vivir según el Verbo es, por lo tanto, ser firme en principios, actuar con ética y jamás abdicar de la fe y de la integridad, inspirando a otros a hacer lo mismo. La encarnación del Verbo nos enseña también sobre la importancia de la comunidad y de la conexión entre los seres humanos. Jesús no vivió aislado, sino entre personas, compartiendo, enseñando y escuchando. Él eligió discípulos, se acercó a los marginados y creó lazos de confianza y amistad, mostrando que la fe no es solo un camino individual, sino una jornada colectiva. Juan 1:14 nos revela que el Verbo encarnado valora las relaciones, la cooperación y la solidaridad. Cada gesto de cuidado mutuo, cada acto de compasión, cada momento de compartir es reflejo de la presencia divina en la sociedad. Hoy, en tiempos de individualismo y distanciamiento, esta lección nos desafía a cultivar lazos de amor, empatía y apoyo. El Verbo nos muestra que la fe se manifiesta no solo en la devoción personal, sino en la capacidad de construir puentes, unir personas y transformar vidas a través de relaciones significativas. Así, vivir según el Verbo es también invertir en la conexión con los otros, reflejando la armonía, la presencia y la acción de Dios en el mundo humano. El Verbo se hizo carne para enseñarnos que la verdad y la luz caminan juntas. Jesús dijo: "Yo soy la luz del mundo". Juan 8:12, revelando que la palabra divina no solo ilumina el entendimiento, sino que también guía las acciones y decisiones humanas. La encarnación muestra que la luz de Dios no permanece distante, entra en la realidad humana, ofreciendo claridad en medio de la oscuridad moral y espiritual. Juan 1:14 nos invita a reconocer que el Verbo es la referencia para discernir lo correcto de lo incorrecto, para encontrar dirección en tiempos de confusión y para ver significado donde parece haber vacío. Esta presencia luminosa nos inspira a actuar con honestidad, a buscar la justicia y a practicar la bondad, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece ciego o indiferente. Cada gesto alineado con la luz divina es una manifestación del Verbo en nuestra vida cotidiana. Al internalizar esta verdad, percibimos que la fe no es abstracta, sino práctica. Vivir en la luz del Verbo
transforma nuestras elecciones, nuestro carácter y nuestra capacidad de influenciar positivamente el mundo. La encarnación del Verbo también nos revela la importancia de la gratitud y del reconocimiento. Jesús, aun siendo divino, expresaba alabanza al Padre, reconocía la belleza de la creación y valoraba cada gesto de fe y bondad a su alrededor. Juan 1:14 nos enseña que vivir en la presencia del Verbo es aprender a apreciar lo divino en cada detalle de la vida, desde lo simple hasta lo grandioso. La gratitud no es solo sentimiento, sino una práctica que transforma la perspectiva, fortalece las relaciones y conecta lo humano con lo divino. Cada momento de reconocimiento de la acción de Dios nos acerca a la comprensión de que todas las cosas existen y persisten por causa del Verbo. Hoy, ante tantas distracciones y quejas, esta lección nos desafía a parar, observar y valorar la presencia divina en nuestra rutina. Al internalizar esta conciencia, aprendemos que cada victoria, cada desafío superado y cada gesto de amor recibido reflejan la acción del Verbo encarnado. Así, la gratitud se convierte en un puente que nos une a lo eterno, permitiendo que el corazón humano experimente la plenitud de la vida en la presencia de Dios. El Verbo se hizo carne para enseñarnos la perseverancia en la fe. Jesús enfrentó oposición, incomprensión e incluso el rechazo de muchos que lo veían, pero jamás abandonó su misión. Juan 1:14 nos muestra que la encarnación no fue solo sobre amor y compasión, sino también sobre firmeza y constancia ante las dificultades. Para nosotros, esto es un llamado a no desistir ante las adversidades, a confiar en la dirección divina incluso cuando los resultados no son inmediatos. La vida cristiana exige paciencia, resistencia y determinación, siguiendo el ejemplo de Cristo que cumplió la voluntad del Padre hasta el fin. Cada desafío enfrentado con fe, cada decisión tomada con valentía e integridad, cada acto de perseverancia es una manifestación del Verbo en nuestra vida. La encarnación nos recuerda que la presencia de Dios no elimina las dificultades, sino que nos da fuerza para enfrentarlas, sabiduría para aprender de ellas y esperanza para continuar. Así, vivir según el Verbo es caminar con fe constante, confiando en que Dios actúa incluso cuando no vemos, y que la perseverancia es un reflejo de la presencia divina en el mundo humano. Finalmente, la encarnación del Verbo nos enseña sobre la eternidad presente en nuestras elecciones. Juan 1:14 nos recuerda que Dios no está distante, sino que se hizo carne, habitó entre nosotros y dejó un ejemplo vivo a seguir. Cada gesto de amor, cada palabra de verdad y cada decisión fundamentada en la fe conecta lo humano con lo eterno. Vivir según el Verbo es percibir que nuestras acciones tienen un alcance que trasciende lo inmediato y toca vidas de manera profunda y duradera. Cristo nos muestra que el propósito de la existencia está en reflejar la presencia de Dios en el mundo, amar sin esperar retorno, servir sin buscar reconocimiento y perseverar incluso ante las adversidades. Al internalizar esta verdad, comenzamos a comprender que cada momento de la vida es una oportunidad de manifestación del Verbo, que cada relación es una oportunidad de vivir la palabra encarnada, que cada desafío es una invitación a la fe práctica. El Verbo hecho carne nos inspira a transformar lo ordinario en sagrado, a encontrar significado en cada experiencia y a caminar diariamente con valentía, compasión e integridad, sabiendo que Dios habita en nosotros y a través de nosotros. Si este video te hizo reflexionar, no te olvides de dar like, comentar tu opinión y compartir cómo aplicas el mensaje del Verbo en tu vida. Suscríbete a Virtud en Verso y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos diarios sobre historias, personajes y secretos bíblicos. Muchas gracias por acompañarnos. Que la sabiduría y la paz de Dios estén siempre contigo.